Hermanos, vamos a iniciar este tema que estaremos compartiendo, cuatro clases, cuatro clases de este tema general. El tema se titula ¿Cómo evangelizar eficazmente? ¿Cómo evangelizar eficazmente? Donde en esta clase estaremos viendo acerca de el deber de predicar el evangelio. En otra clase estaremos viendo qué es el evangelio. En la tercera clase estaremos viendo el mensaje primario del evangelio. Y la cuarta clase, mis hermanos, estaremos viendo sobre cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al evangelio de nuestro Señor. Así que comencemos, mis hermanos, en esta primera clase, el deber de predicar el evangelio. Este es el título de nuestra primera clase que hoy estaremos iniciando, mis hermanos, para que podamos todos juntos, los que estamos con este interés de aprender en este papel tan importante. Veamos en primer lugar, analicemos, meditemos en primer lugar, hermanos, que este es un deber, esto es una encomienda muy seria que desafortunadamente no todos atienden. Por eso vamos a hablar en esta clase el deber de predicar el evangelio. Es lo que vamos a estar analizando y vamos a ver, mis hermanos, en primer lugar, de esta clase, que a esto se le considera como la gran comisión dada por Jesucristo. Cuando vamos a hablar del deber de predicar el evangelio, hermanos, comprendemos a la luz de la Biblia que a esto se le conoce como la gran comisión. Comisión implica encargar una misión a ciertas personas, una gran responsabilidad, un gran encargo. Y este es el de predicar el evangelio. Y cuando vamos a hablar que esta es la gran comisión dada por Jesucristo, el, el encargo más grande, en otras palabras, hermanos, primeramente vemos que este encargo fue dado para los apóstoles. Ustedes han de conocer estos pasajes, Marcos capítulo 16, versículo 15, donde Jesús, después de la resurrección, después de resucitar nuestro Señor, aparece a los apóstoles y les dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Encontramos también un texto paralelo en Mateo 28, 19 al 20, donde Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, primeramente Jesucristo le dice a los apóstoles que esta es la gran encomienda que Él va a depositar en sus manos y que ellos tienen que llevar este mensaje a todas las naciones, a todo el mundo. Por eso se le considera como la gran comisión, porque no es un encargo pequeño, es la encomienda más grande que nosotros podemos ver que Jesucristo está dando a los apóstoles. Cuando entendemos el contexto de estos pasajes, vemos que esta comisión fue dada para los apóstoles y muchos piensan que podemos evadir la responsabilidad, la encomienda de no predicar el evangelio porque al final decimos que estos pasajes son exclusivos para los apóstoles. Hay quienes se han justificado de esa manera,
Cuando uno dice, hermanos, hay que predicar el evangelio, dicen, pero esos pasajes fue dado para los apóstoles, pensando que esta gran comisión es exclusiva para los apóstoles. Pero vamos a ver, mis hermanos, que no está limitada la gran comisión, porque el predicar el evangelio, que es el encargo más grande, también lo vemos para toda iglesia local. Primera de Tesalonicenses 1:8. Pablo dice a la iglesia, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo reconoce que la iglesia en Tesalónica está cumpliendo con el deber de predicar el evangelio, la gran comisión dada por Jesucristo, porque también es dada, ordenada, encargada a toda iglesia local. Por eso hay muchos pasajes donde se nos enseña, mis hermanos, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Muchos pasajes donde el apóstol Pedro también enfatizó, vosotros sois el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. También encontramos el apóstol Pablo diciendo a los de Éfeso que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, no solo los apóstoles. Y encontramos otro ejemplo de otra iglesia local que nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, qué bueno es cuando una iglesia local, por muy pequeña que sea, aprende que tiene como deber este encargo tan grande o conocido como la Gran Comisión dada por Jesucristo de predicar el Evangelio. Porque como muchos de ustedes saben que la obra de la iglesia involucra, incluye la evangelización y esto es predicar el Evangelio. Pero qué triste que muchas iglesias locales, en lugar de estar predicando el Evangelio como la obra primordial de la iglesia, están más involucrados en la edificación quizás o la benevolencia. Y no digo que no se dé atención, esmero y esfuerzo a la edificación y a la benevolencia, pero ¿qué hay de la evangelización? ¿Qué planes tiene la iglesia para evangelizar? ¿De qué forma la iglesia está evangelizando? Hermanos, aunque hay un tema especial sobre la obra de la iglesia, como ustedes han escuchado en clases anteriores, pero aquí estamos recordando que la gran comisión, el gran encargo de predicar el evangelio, no solamente fue exclusivo para los apóstoles, que si aquellos textos son exclusivos, esa es una cosa, pero aquí hay textos apropiados que están enseñando a la iglesia a seguir este patrón de divulgar la palabra del Señor, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Por eso, mis hermanos, cada iglesia debe hacer planes de difundir el evangelio conforme a su capacidad para que se divulgue, por lo menos en la ciudad donde se encuentra la iglesia local. Así, mis hermanos, también vemos que esta gran comisión fue dado para todo creyente individualmente. No solo hacemos este trabajo como iglesia, sino también podemos hacerlo como individuos. Y cuando digo como individuos, mis hermanos, es como lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, donde se nos habla que la iglesia en Jerusalén sufrió una persecución que causó que sus miembros se dispersaran. Y los hermanos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cada uno sabía
su compromiso, su responsabilidad, su deber como creyente, como un creyente individualmente hablando. Por eso también encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 20, que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos hermanos, a pesar de la persecución, a pesar que estaban esparcidos, ellos sabían de un gran compromiso, de un gran deber, de un gran encargo que es predicar el evangelio. Por lo tanto, no desaprovecharon la oportunidad de predicar en donde ellos tuvieron esa buena oportunidad. Y fue la razón, mis hermanos, que se comienza una iglesia de Cristo en Antioquía de Siria, gracias a la predicación de hermanos que andaban esparcidos, que sí pertenecían a una iglesia local, que era Jerusalén, pero Jerusalén no estaba planificando de llevar el evangelio a Antioquía. Fue la persecución que los esparció a los hermanos, pero cada uno de ellos no dejaron de predicar el evangelio. Eso es obra individual. Y es una buena obra, mis hermanos, que muchas veces como miembros predicamos en cualquier, perdón, en cualquier oportunidad que tenemos. Así, así que la invitación que estamos ofreciendo aquí de predicar el evangelio no es limitada a los apóstoles, no es limitada a la iglesia local, sino que también incluye a todo creyente individualmente. Pero qué triste, nuevamente, lo repito, qué triste es cuando muchos hermanos, cuando se les dice que hay que predicar el evangelio, dicen que eso era trabajo de los apóstoles o que eso es trabajo solamente de los que predican. ¿Y qué hay de las hermanas? ¿Qué hay de todo creyente individualmente? Aquí estamos viendo ejemplos, el patrón bíblico a seguir de cómo es que podemos predicar el evangelio, hermanos, y debemos más bien predicar el evangelio. Todos, porque todo creyente tiene este deber. Aunque el enfoque de esta clase es los evangelistas, porque el proyecto que estamos compartiendo, hermanos, precisamente en esta hora, es enfocado a predicadores o evangelistas, que es el mismo oficio. Por eso, mis hermanos, todos aquellos que ya estamos en el oficio como predicadores o evangelistas, y aquellos que quieren ser evangelistas, este es el enfoque que vamos a dar aquí en este punto donde vemos el deber de predicar el evangelio, enfatizando que este es una gran, pero gran comisión. Es una gran comisión. Por eso, mis hermanos, no lo vamos a limitar a los apóstoles, a la iglesia local, a individuos, sino también, especialmente hoy, a todo aquel que es y que quiere ser evangelista. Y por eso vamos a poner aquí esa palabra en el original, según el léxico griego que estoy presentando aquí en pantalla, dice que esta palabra denota una persona que predica las buenas nuevas. Es que cuando la iglesia establece su o los evangelistas que van a trabajar en este oficio, primeramente, este es un término que identifica su oficio. No estamos hablando de un título profesional, ni un término que va a hacer que el hermano se sienta superior a los demás. Ni siquiera los ancianos hacen eso. Por lo tanto, solamente es un término que identifica su oficio
Pero como dice este léxico basado en esta palabra que nosotros utilizamos a menudo o comúnmente, evangelista. Y esta palabra dice, este léxico, que es una persona que predica las buenas nuevas. Por eso no concuerda si vamos a decir, ahí vienen los evangelistas cuando no predican las buenas nuevas. Porque hubo mucha confusión al respecto de este término, que se pensaba que todo aquel que ya pasó a predicar en el púlpito ya era un evangelista, o sea, un predicador, cuando en realidad no está predicando las buenas nuevas, no está evangelizando a las almas sin Cristo. Solamente pasa a predicar al púlpito, porque hay muchos les gusta solamente predicar en el púlpito, pero no quieren predicar a las almas perdidas. Entonces, ¿cómo se le puede atribuir o cómo se puede establecer como evangelista si no es una persona que predica las buenas nuevas? Por eso, mis hermanos, cuando vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 verso 5, le dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Porque lo que hace un evangelista es una obra, un trabajo, una función. Cumple tu ministerio. Y me gusta cómo lo dice la nueva versión internacional este mismo pasaje. Dice 2 de Timoteo 4:5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Nos ayuda a aclarar que un evangelista tiene que cumplir con el deber de su ministerio. Y enfáticamente el deber de su ministerio es dedicarse a la evangelización. Por eso, mis hermanos, que no podemos establecer a un hermano como evangelista si no le gusta dedicar tiempo a la evangelización. No quiere predicar el evangelio de las almas en Cristo, solo quiere estar en el púlpito nada más. Y cuando está en el púlpito exhorta a todos que salgan a predicar, pero él es el que menos sale. ¿Cómo es posible eso? Por esa razón, mis hermanos, tenemos que tomar muy en serio los deberes de nuestro ministerio, enfatizando el papel del evangelista. Vamos a ver ejemplos como Hechos 8:5, el ejemplo de Felipe, uno de los evangelistas destacados también en las páginas del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía un evangelista? Predicar a Cristo en cada oportunidad que tiene. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, anunciaba el evangelio y el resultado es que siempre el poder del evangelio convence corazones. Y ahí está el resultado. Por eso dice Primera de Corintios 9:16, Pablo como predicador dice, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no lo hago, porque estoy bajo la obligación, me es impuesta necesidad de hacerlo. Ay de mí si no lo hago. ¿Por qué? Porque este es mi oficio, este es mi trabajo, este es mi deber. Y Pablo, que conocía este tema de la mejor manera, sabía que como apóstol lo tenía que ser. Como creyente
y obra individual lo tenía que hacer. Y como predicador, porque fue predicador, lo tenía que hacer. Y ahora como iglesia lo tenemos que hacer. Entonces, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no lo hago. Porque vamos a dar cuenta de eso, hermanos. Aunque nuestro énfasis en esta clase es para todos los que quieren ser evangelistas y para los que ya estamos, no olvidar nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro deber. Porque, hermanos, hemos dicho también en otras clases que a veces puede existir la posibilidad de abusar del tiempo, porque hay muchos que ya están para tiempo completo en el oficio de evangelista y como no hay alguien que esté supervisando su trabajo las 24 horas, alguien que esté pidiendo cuentas, entonces muchos han abusado y no predican el evangelio. No están buscando almas sin Cristo para que puedan ser salvadas. Y dentro de otros, les gusta estar predicando en los púlpitos o en otros medios, pero menos evangelizando a las almas sin Cristo. Por eso, mis hermanos, aquí el enfoque es, si usted quiere ser evangelista o ya es evangelista, entonces no descuidemos esta gran comisión, este ministerio, porque ay de mí si no predico el evangelio. En segundo lugar, vamos a ver, mis hermanos, que el deber de predicar el evangelio se considera como una obra primordial y urgente. Por eso decía hace un momento que la iglesia tiene como obra primordial y urgente el anunciar el evangelio. Pero tal parece que la iglesia local en muchos lugares le dan más prioridad a la benevolencia o edificación y descuidan la obra primordial y urgente, que es la evangelización. Y por eso, hermanos, todos aquellos que estamos aquí escuchando esta clase y los que después por medio de Facebook estarán oyendo, queremos exhortar a través de las escrituras que este deber de predicar el evangelio es la obra primordial y urgente. Hermanos, muchas personas están muriendo sin Cristo, sin haber oído ni una sola vez el mensaje, aun cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Por eso Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es que para que una persona invoque necesita creer. Y para que una persona crea necesita oír. Y para que una persona oiga necesita a alguien quien le predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, afortunadamente nosotros estamos entendiendo, y es lo que vimos en primer lugar, que estamos comisionados para predicar como iglesia, como individuo, obra individual y mucho más como predicadores, como evangelistas. Hermanos, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para los ojos de Dios, esto, mis hermanos, es bien visto. Aunque para los ojos de muchos sea quizás una pérdida de tiempo o algo que no es tan primordial y urgente o tan importante, pero para los ojos del Señor dice que son hermosos los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que, hermanos, ¿cómo espera que alguien crea si no ha oído? Si no ha oído ni una sola vez, porque nosotros no le hemos compartido la buena noticia. Así que empecemos con la familia. Si hay hijos en su hogar que aún no han oído el Evangelio o que lo han oído muy pocas veces porque usted no le está predicando, algún familiar en nuestro alrededor, aprovechemos. Y aprovechemos, mis hermanos, y por eso quiero invitarlos que, gracias a Dios, hoy tenemos muchos medios de comunicación para hacer posible la predicación del Evangelio. Usted puede hacer mucho, hermanos, si utilizamos los medios de comunicación que hoy hay. ¿Creen ustedes que los apóstoles, si tuvieran las mismas oportunidades que nosotros, no estarían aprovechando también al máximo los medios de comunicación? Porque en una ocasión alguien dijo que, que deberíamos ir a predicar el evangelio caminando como Jesús lo hizo, porque más cuando decimos que vamos a usar recursos de la ofrenda para ir a predicar a otros pueblos o para adquirir medios de comunicación como la radio u otros programas como el que estamos usando aquí. Cuando escuchan algunos que vamos a usar recursos, finanzas para este fin, muchos dicen, mejor vayan caminando como lo hizo Jesucristo. El problema es que cuando uno les dice, vamos todos caminando y no todos quieren o no todos pueden. Entonces, hay muchos que ni hacen el trabajo y ni dejan que se haga. Hermanos, porque si nuestro Señor y los apóstoles estuvieran en este tiempo con las oportunidades que tenemos, sin duda lo estarían usando. Por eso, no desaprovechen, mis hermanos, perdón, ando un poco afónico, no desaproveche la oportunidad que tenemos de compartir el Evangelio por todos los medios posibles. Todas las oportunidades posibles, de acuerdo a su capacidad, pero bien puede. Así que, mis hermanos, siguiendo con este segundo punto sobre este tema, el deber de predicar el Evangelio, es una obra primordial y urgente, pero, hermanos, es necesario que todos se capaciten para esta obra, porque es muy fácil decirle tanto a la iglesia y a todos, hermanos, hay que ir a predicar. Y creo que muchas veces han oído esa frase, hay que ir a predicar. Y muchos hermanos nuevos escuchan este deber, esta responsabilidad, pero muchos no dicen nada, pero se quedan pensando, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque es muy fácil mandar a hacer algo, pero si no decimos cómo hacerlo, entonces, hermanos, ahí está muchas veces el fracaso. Por esa razón es necesario que todos se capaciten para esta buena obra. Recuerde lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cuáles son? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos, dice el verso 12, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ellos, cuando dicen ellos, se refiere a estos oficios que ya mencionó en el verso 11, pero estamos enfatizando el de los evangelistas. ¿Cuál es el trabajo de los evangelistas? No solo predicar a las almas en Cristo, también tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué involucra? ¿Cuál es la obra primordial y urgente de la obra de Dios?
por el cual Jesús tuvo que morir. Hermanos, dice la Biblia que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Por eso, si en una iglesia local no tenemos un evangelista, se sufre que prepare al pueblo de Dios. Cada uno hace lo que puede, pero muchas veces no se hace adecuadamente. Y por eso el tema que estamos enfocando aquí es cómo evangelizar eficazmente. Y para ello requiere que tengamos estos conocimientos básicos, porque todos aquellos que nos estamos preparando aquí necesitamos primero adiestrarnos a sí mismo y poder preparar al pueblo de Dios, preparar a la iglesia para que lleven a cabo la obra de Dios. No podemos decirle a los hermanos simplemente vayan a predicar el evangelio sin antes haberle dicho cómo lo van a hacer. Porque por esa razón muchos hermanos cuando van a predicar el evangelio no saben qué decir. Escuchábamos de un caso de una hermana diciendo a un inconverso que si se bautiza, hay un tema que se llama la ofrenda, que lo vamos a ayudar cuando se enferme y que cuando tenga necesidad va a haber apoyos financieros de parte de la iglesia. Así que si usted se bautiza, va a tener todos esos beneficios. Y mucha gente dice, me bautizo. Y me bautizo hoy. ¿Por qué quieren bautizarse hoy? ¿Qué fue el mensaje que los convenció? Muchos dicen, fue la palabra de Dios quien los convenció, pero ¿qué mensaje? ¿Es el mensaje apropiado? Porque eso estaremos viendo aquí, hermanos, como vamos a ir avanzando en estas clases, vamos a ir avanzando cuál es el mensaje primario y suficiente para que una persona reciba perdón de pecados, para que reciba salvación. Eso no quiere decir que no se le tiene que enseñar los otros temas, claro que sí, pero para que pueda ser salvo hay un mensaje primordial que vamos a estar viendo en esta serie de clases. Pero nótese bien que el deber lo tenemos aquellos que predicamos de preparar a otros para este fin. Pero, hermanos, no todos los predicadores quieren preparar a otros para este fin. Eso es lamentable. Así que, en tercer lugar, hablando del tema del deber de predicar el Evangelio, la primera clase de nuestra serie, en tercer lugar viene una pregunta muy, pero muy importante. ¿Quién está dispuesto en ir a evangelizar? ¿Quién? ¿Quién dirá, heme aquí, envíame a mí? Creo que recuerdan este pasaje conocido. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, esperando y deseando que hayan aquí voluntarios y que no tengan este deber como una carga, sino lo tengamos como aquellos que por amor a su familia tienen que salir a buscar el pan de cada día y cada mañana y que van a trabajar muchas veces en no buena condición de salud. Sin embargo, ellos lo hacen voluntariamente, sin necesidad que los tienen que estar ahí obligando, presionando. Existe casos así, pero la mayoría, ustedes saben que tienen que ir a buscar el pan por la familia, por amor a la familia. Y cuando uno entiende este mensaje por amor al Señor, por amor a su palabra, por amor a la verdad, bien podemos hacer este deber voluntariamente, porque desafortunadamente, aunque se ha invitado mucho a predicar el evangelio, no hay muchos que digan, como dice Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí.
Aun cuando estamos invitando a muchos hermanos quienes quieren ser predicadores del Evangelio, aun cuando estamos invitando a muchos que vemos que tienen la capacidad, pero no el deseo. Hermanos, qué triste es cuando no todos quieren predicar el Evangelio. Ojalá, hermanos, que los que estamos aquí todos nos preparemos más para los que ya estamos trabajando en el oficio, pero también a los hermanos que aún no son evangelistas puedan prepararse. Eso no quiere decir que no tengan la responsabilidad de evangelizar por no ser evangelistas. Ya vimos que como iglesia lo debemos hacer y como individuos también, todo creyente debe hacerlo, pero aún más como evangelista porque tenemos una doble responsabilidad porque debo hacer el trabajo a sí mismo, pero debo preparar a otros para que hagan este mismo trabajo y poner el ejemplo, porque no solo se trata de decir, sino también de hacer. Así que mis hermanos, una vez más quiero animar a todos que digamos como dice Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. Y como dice Romanos 10:15, sus pies serán hermosos ante los ojos del Señor. Y eso es lo que importa. Pero qué triste que muchos primero quieren ver de cuánto estamos hablando, cuál es el precio, cuál es el costo, cuál es el presupuesto, el salario, las finanzas que van a ver de por medio y si no, no le entra. Qué triste es. Por eso Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Hermanos, con o sin salario, lo debemos hacer. Ojalá hayan aquí varones que amen la verdad del evangelio y por amor a la obra podamos entregarnos. Y no duden porque Dios siempre pondrá los medios tarde o temprano y siempre nos va a dar lo necesario para vivir. Así que, hermanos, hoy hemos estudiado el deber de predicar el evangelio. Hemos visto en primer lugar, hemos visto en primer lugar que esta es la gran comisión dada por Jesucristo y hemos visto que es una obra primordial y urgente y hemos hecho la invitación. ¿Quién está dispuesto en hacerlo? Una vez más, gracias por su fina atención y que Dios nos ayude con esta gran comisión.